Hoy vamos a ver otro tema. ¿Me pueden decir si ya se alcanza a ver mi pantalla? Ya, maestra. Ya se ve. Ya. Ok. Ya. Entonces, pues seguimos con combinatoria de tercero a quinto de primaria. Y el día de hoy es la sesión 4. Y hoy vamos a ver combinaciones. Entonces, para empezar, ¿qué son las combinaciones? Bueno, las combinaciones son una técnica de conteo que se va a aplicar en algunos, bueno, en experimentos aleatorios o en problemas en donde no se tiene en cuenta el orden y se eligen los elementos y por lo mismo no se pueden repetir. Vamos a ver lo que serían las diferencias entre las combinaciones y las permutaciones. Como vimos en la sesión pasada, en las permutaciones nos va a importar el orden, el acomodo de cómo estén, y en las combinaciones solo nos va a importar la agrupación o los grupitos que se puedan hacer. No, te voy a copiar. ¿Cómo, perdón? Y se puede dejar un momentito ahí porque lo voy a copiar. Ah, ok, sí. Puede darle para atrás para ahorita copiarlo primero. Si quieren, pongo primero la anterior y luego ya esta, para que no estén como en desorden. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, la cual nos da la fórmula de las combinaciones. Aquí igual tenemos N y R como en la que usamos en las permutaciones, pero el desarrollo va a cambiar. Aquí notamos que la diferencia va a ser que aquí tenemos la C de combinaciones. Y pues igual, el N factorial queda en la parte... Mande. Una duda, ¿cómo en un problema de Olimpiada, cómo vamos a diferenciar si lo tenemos que resolver con una fórmula de combinación o con una de permutación? Okay. Por lo regular, cuando son combinaciones, bueno, más bien las combinaciones siempre vamos a tener que N va a ser mayor que R. Porque no... ¿Nos puede dar un ejemplo de R? Es que no entiendo muy bien a qué se refiere con R. Sí, de hecho, es muy parecido a lo que vimos de combinaciones, pero aquí es Es que la distinto. otra vez de permutación, según yo, no ocupamos el menos R, creo. Sí se usó el menos R. Maestra, Dime. yo sé un problema que es de fórmula de la de N factorial N menos K y R. Hay una reunión y hay 40 alemanes y 80 ingleses y como no hay intérpretes solo pueden hablar entre ellos mismos y cuántos diálogos puede haber, ahí sí puedes usar esa fórmula. ¿Cómo lo desarrollaste? Es que en otro entrenamiento nos pusieron ese problema porque eran de puras combinaciones y entonces el profesor nos dijo que usáramos esta fórmula y entonces sí nos salió con esa fórmula. Sí, Ya que R menos R. sí, las fórmulas son distintas. Aquí se agrega el R factorial después del N menos R, porque aquí solo buscamos los grupos, no buscamos el orden como en las permutaciones. ¿Es N menos R factorial?
Sí, es n menos r factorial y luego r factorial. Maestra, ahorita puede poner un ejemplo. Sí, ahorita Maestra, vamos a ¿puede poner ejemplos para que quede un poquito más claro. ¿Puedo ir al baño? Entonces lo que los diferencia es que en una de combinación n es mayor a r. No, la diferencia es el orden. Digo, bueno, sí, lo que nos importa, no nos importa el orden y en otros nos importa la agrupación. No, o sea, me refiero a saber si tenemos lo que pregunta es si saber si lo tenemos que resolver con una de combinación o con una de permutación la fórmula. No, no necesariamente por eso, porque de hecho también en las permutaciones puede ser n mayor que r. A lo mejor un punto clave que puede funcionar es cuando si n y r son iguales, va a ser una sola combinación, ¿Cómo? pero te puede variar el orden. O sea, la cuenta te daría 1 si lo haces como combinación y dependiendo de los valores te va a dar la permutación. Pero eso depende muchas veces de la redacción. Entonces, ahorita con que veamos los ejemplos, si no te queda algo claro. ¿Cuándo se usa esa fórmula? Esta fórmula es usada cuando son combinaciones. Sí, entonces ya terminaron de copiar la fórmula para pasar a algún ejemplo. Ya, maestra. Ya, maestra. Ya. Maestra, Ya. Mande. ¿te refiere a que si en una si fuera de, por ejemplo, n y r son 2, en la de combinación te daría 2 y en una de permutación te daría 4? No. En una permutación te daría 2 y en una combinación te va a dar 1. Vamos con el ejemplo de cuando tenemos dos cosas que combinar en dos lugares. Por ejemplo, esta sería la permutación de 2 en 2. Entonces, esto es igual a 2 factorial sobre... Maestra, Mande. Mande. ese es, este es el que está después de la fórmula. Sí, esto ya lo estoy compartiendo después de la fórmula. Esa sería la de permutación. Este sería el ejemplo de permutación. Sí, Yo lo no hacen. logré copiar. No sé si ya puso la fórmula, pero a mí no me pareció la fórmula de permutación. Solo tengo la de combinatoria. La de permutación fue la que vimos la clase pasada. Ah, ok. Sí, pensé que yo la había Vimos compartido. la que era con repetición y sin repetición. La roja era de permutación, entonces. Sí, la roja es de permutación. Es para ver el ejemplo que me preguntaron. Aquí estos factorial sobre... Maestra. Mande. Ah, no, olvídalo, nada. Pero ¿para qué es ese 2 factorial que le agregas? O sea, que le pones al lado del 2 menos 2. Es la regla que tiene para hacer la combinación. Entonces esto se convierte en 2 factorial sobre 0 factorial 2 factorial. Esto es
El rojo es de permutación. Sí, es el ejemplo de permutación. Entonces, la diferencia es lo que les había comentado al principio. Cuando es una permutación, aquí nos va a importar el orden. Entonces, volvemos a lo de la botella de agua y el celular. Entonces, podemos tener la botella de agua a la izquierda y el celular a la derecha, o al revés, el celular a la derecha y el agua a la izquierda. Y el 2 son los dos objetos. El 2 en la permutación nos va a indicar las formas de acomodar. Sí, pero Con lo las- de 2p2 y 2 factorial entre 2 menos Sí, 2 factorial, la de arriba ¿son es- los la de objetos o cómo? Son los objetos y los lugares que tenemos. Y en la combinación, lo que nos va a indicar va a ser el número de grupos que se pueden hacer. Por ejemplo, aquí hicimos la combinación de dos cosas en dos lugares y nos dio uno, porque pues a final de cuentas lo que buscamos es tener el grupo. Entonces tenemos únicamente dos cosas. No nos va a importar cómo los tenemos acomodados. Maestra, pero por decir en un problema, ¿cómo las identificamos? Que se debe usar la permutación o la combinatoria. Eso ahorita ya lo vemos en los ejemplos, porque de hecho los problemas sí sí están ejemplos diferentes. Ah, ok. No son como los ejemplos que dice, por ejemplo, de una bandera bicolor y que, por ejemplo, que rojo y azul y rojo son lo mismo. Para eso se utiliza la combinación. Algo Maestra, así. Es que depende mucho de de qué es lo que nos haga la pregunta al final el problema y de qué restricciones nos puede dar, porque a veces nos da restricciones y eso va a ser más bien dentro de una permutación, pero también maestra, hay otras restricciones que son dentro de que nos dan a entender que van a ser combinaciones. Vamos a ver rápidamente los pasos a considerar. Después hay algunos datos. Vamos a ver, los pasos a considerar van a seguir siendo los mismos, que va a ser comprender el problema, elaborar un plan para resolver el problema, ejecutar el plan. Una pregunta. La fórmula que nos dio es tanto para repetición y para... ¿cómo se llama? Que la fórmula que nos dio, esa fórmula de... es tanto para repetición y para sin repetición. Aquí es diferente, aquí no se cambian aquí no se divide tan igual como en las permutaciones. Aquí va a depender según el caso del problema que se nos vaya a presentar. De la fórmula, ¿me puede decir qué es CR? La C nos indica que es la combinación y la R nos indica en qué espacios vas a meter los elementos que tienes. ¿cómo sabemos si tenemos que hacer permutación o combinación? O sea, la fórmula para sacar lo de las permutaciones para las combinaciones. ¿Cómo sabemos cuál tenemos que hacer? Sí, porque aparte te dan respuestas diferentes.
Eso va a depender según lo que diga el enunciado. Entonces, Tengo una pregunta. a ver, dime, Erika. Que si sabemos que tenemos que usar permutación o combinación, ¿me puede dar un ejemplo de un enunciado de problema con permutación y combinación? Con combinación, por lo regular te pregunta cuántos grupos o cuántos grupos, cuántas agrupaciones, cuántos conjuntos, y con permutación te va a preguntar cosas como de cuántas formas se puede acomodar, cómo lo puedes organizar. O sea, usa palabras diferentes. En las combinaciones, por lo regular, usa palabras para referirse a grupos y en las permutaciones, palabras que quieran dar a entender sobre orden. Gracias. Maestra, nomás aquí en donde dice al producto de los primeros números puso una N ahí, o es algo del inciso. ¿En qué parte? ¿En donde dice factorial? Ajá. Sí, n se refiere al número que se va a representar como factorial. O sea, nos dice que, por ejemplo, aquí tenemos este n y se va a representar como n factorial. Es como el ejemplo. O sea, si nos dan que n es igual a 7, entonces vamos a tener 7 factorial. Entonces va a ser 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Es importante saber que en los factoriales nunca va a llegar al 0. O sea, el último número va a ser el 1, como vemos aquí. Porque no podemos multiplicar por 0, porque si no toda la multiplicación se convertiría en 0. Bueno, empezamos con el primer ejemplo. Maestra, ¿este es el que está después del que estábamos Sí, este ya es copiando? lo que sigue. Bueno, en este ejemplo nos dice Gracias. no, de nada, que debemos hallar el número de formas en el que se pueden mezclar 5 colores. Los 5 colores que nos dan son el amarillo, el verde, rojo, blanco y café, tomándolos de 3 en 3. Aquí nos dice también mezclar, puede ser una palabra que nos puede indicar la combinación. En este caso nos pide que se acomode de 3 en 3. Entonces, en este experimento o en este problema debemos mezclar los 5 colores tomándolos de 3. Entonces, por esta razón tomamos aquí, también le podemos llamar como la... Aquí, por ejemplo, nuestro n sería 5, ¿no? Nuestro n es 5 y nuestro r va a ser 3. Tenemos 5 elementos que se van a acomodar en 3 lugares. Entonces, podemos ver que en este experimento del orden no se va a tener en cuenta porque pues, nos va a dar lo mismo elegir, ya sea, por ejemplo, aquí podemos, por ejemplo, el color amarillo y luego el verde y luego el rojo, o si tomamos el verde y luego el rojo y luego el amarillo, porque no nos dice que lo acomodemos. Precisamente... Esto es una fórmula de permutación, ¿verdad? No, aquí se usa, de estamos hablando de combinaciones. Ah, ok. Entonces, es de combinación sin Listo, maestra. repetición. Sí, entonces, Ok.
Pues con el número de elementos del espacio muestral podemos, aquí ya desarrollamos la operación. Entonces ya tomamos de inicio la fórmula original, NCR. Entonces tenemos que N vale 5 y R va a valer 3. Entonces tenemos que va a quedar 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial, 3 factorial, lo cual nos da 5 factorial sobre 2 factorial, 3 factorial. Aquí en este caso eliminamos el 3 factorial de arriba y de abajo para obtener 5 por 4 sobre 2 por 1, lo cual nos va a dar 20 sobre 2 y finalmente nos va a dar resultado de 10. Entonces, Maestra, no voy a cambiar, por favor. no. Entonces, así obtenemos que van a existir 10 formas para mezclar los 5 colores tomándolos de 3, en grupos de 3. Y pues como para poder terminar, nos pone cuáles serían las combinaciones. Ok. Sí, y lo que podemos notar en las combinaciones es que en los grupitos no vamos a ver que haya más de un, solo va a haber un grupo con los 3 elementos que hay adentro. Maestra, No va a haber algún otro. Mande. el que dice que NCR es igual a 5C3, esa a fuerza tenemos que poner NCR o ya podemos poner directamente 5C3. No, te refieres a este, ¿verdad? Sí. Ese no es necesario, puedes poner directamente la operación desde aquí. La misma duda la tengo a poner el 5 por 4 y el 2 por 1 solo, o ya podemos poner directamente de No, aquí sí tienes que, de preferencia, sí, ya sea que lo pongas así completo o pongas el 3 factorial porque es parte de tu justificación. Maestra, Mande. no le entiendo el problema. Mira, aquí lo que nos pide el problema es hacer grupos de 3 con los 5 colores que nos dan. Entonces tenemos que encontrar cuántos grupos de 3 en 3 se pueden hacer. Entonces voy a pasar al siguiente problema. Y para este problema, bueno, no, este también lo vamos a ver juntos porque se escucha un poquito más complicado. Y ya el siguiente sí les doy un ratito para que... Maestra, ¿me da tiempo, por favor, para...? Sí, entonces, bueno, lo que lo acaban de copiar, vamos viendo cómo se resuelve. Entonces, nos dice que en este caso no nos va a importar el orden en el que se vayan a nombrar los equipos para un partido, porque, bueno, o sea, ya explicándolo un poquito más a fondo, pues da lo mismo, como un ejemplo que me ponían hace rato del América y del Chivas. O sea, a mí me va a dar lo mismo si nombran primero al Chivas y luego al América, o primero el América y luego al Chivas. Y pues de igual modo, no puede ser posible que un partido, un equipo se repita. O sea que tengamos como si se fuera a nombrar América contra América. Sabemos que eso no es posible.
Entonces, para determinar el número de formas, vamos a utilizar una combinación donde n es igual a 4 y r va a ser igual a 2. Entonces ya, al momento de desarrollarla, vamos a obtener 4 factorial sobre 2 factorial, 2 factorial, lo cual finalmente nos da 24 sobre 4 para así obtener finalmente 6. Entonces, va a ser posible organizar los partidos de 6 formas diferentes. Así se puede asegurar que cada equipo juegue con un equipo más Es como solo la una actividad, vez. Sí. Sí. Ok. ¿Quedó alguna duda sobre ese problema? No, maestra. No, No, Ok, entonces voy a poner el siguiente problema. Yo tengo una duda. ¿Por qué la R es 2 si es 3 según yo, ¿no? Aquí se utiliza con 2 porque tendría que ser Listo, tendrían maestra, que ya ser esos terminé. 2 contrincantes. O sea, es como si yo jugara un partido contra mí misma. Ok, gracias. Ok, entonces ya voy a pasar al siguiente problema y lo voy a dejar en la pantalla unos 3 minutitos y los que lo terminen levantan la mano, no es necesario que abran el micrófono. pues yo utilicé pues esa fórmula de combinaciones. Entonces sería 4 factorial, no, 6 factorial entre 6 menos 3 factorial por 3 factorial. Luego simplificamos y nos da 5 por 4, 6 por 5 por 4 entre 3 por 2. Y luego eliminamos el 6 con el 3 y el 2 y nos queda 5 por 4, que nos daría 20. Ok. ¿A quién más le dio? yo voy a dar mi explicación, fue otra. Mi procedimiento es otro. ¿Cuál fue tu procedimiento? Fue el mismo procedimiento, pero pues, yo lo hice de otra forma, o sea, yo no tuve que dividir. Tú eliminaste. Desde el inicio yo eliminé en 6 factorial sobre 3 factorial y 3 factorial. Entonces yo lo divido, pero al momento de dividirlo, solo pongo tacho un 3 por 2 de arriba y otro de abajo, pero el 3 se puede ver como el 6 en 3 por 2, y entonces tacho el 6 y es como si fuera un 2. Y eso mismo hago con el 2 en el 4. Si no es que ahí pongo 4 y la pongo arriba un 2, o sea, le saco la mitad, que sería el 2. Y así le saqué la tercera parte. Y entonces sería 2 por 5, que me da 10, y después 5 por 2, 10 por 2, que me da 20. Ok. Sí, también es otra forma de hacerlo. Pues a fin de cuentas usamos la misma fórmula, ya solo es la eliminación diferente. Pues sí, es utilizar la fórmula y con la fórmula nos va a salir. Entonces aquí Maestra, también. yo no hice la fórmula, yo fui haciendo cada combinación, pero igual me Maestra, salió el ya mismo salió. resultado. Maestra, lo hice igualito que usted. Maestra, pero yo eliminé el 3 y el 2 y arriba eliminé el 6 y yo nada más le puse que era 20. Yo también hice lo mismo. Sí, yo también hice eso. Sí, es que les digo, hay muchas formas de llegar al resultado. Ya sería aquí según la percepción de cada quien, como, por ejemplo, aquí yo nada más eliminé el 3 por 2 por 1 y el 3 por 2 por 1.
Pero también pude haber eliminado el 3 por 2 y el 6 de arriba o haberlos como mezclado, pero de cualquier modo está bien. Mientras lleguemos al mismo resultado, está bien. Yo lo hice igual que usted, maestra. Siempre y cuando el resultado está bien, todo bien. Sí, exacto. Y me parece que tengo un problema más. Dejen checo rápidamente. Maestra, Vale. solo una observación, que muchos dicen 6 menos 3 factorial, pero en realidad, bueno, 6 menos 3 factorial por 3 factorial, pero yo creo que se lee como el factorial de 6 menos 3 por 3 factorial o el factorial de 3, porque no es porque 6 menos 3 factorial, pues como que se entiende como que solo es el factorial de 3. Entonces yo pienso que se leería 6, el factorial de 6 menos 3 por el factorial de 3. Sí, sería exactamente así, porque a veces sí se confunde que uno cree que es el 6 menos el factorial. Sí, es muy buena observación. Okay, entonces, vamos a pasar al último problema. Y les voy a dar igual, les voy a dar 5 minutitos. Nos dice que Tiffany está empacando las maletas para sus vacaciones. Ella tiene 8 animales de juguete únicos, pero solo 4 caben en su maleta. Aquí es donde les digo que nos tenemos que fijar en la pregunta y en ver qué nos piden. Aquí la pregunta dice que cuántos grupos diferentes de 4 animales de juguete puede llevar con ella. David fue el primero que me dijo que si lo podía resolver, que si podía decir su solución, ¿verdad? Tendré que hacerlo como la otra vez, no, o sea, hace ratito que primero que levanten la mano, pues fue lo que va. Ah, ok, dejen checo quién levantó la mano. Ay, A güey. mí me parece Gema R.M. Gemma, ¿cómo lo resolviste tú? Con esa regla que nos dieron, lo que yo hice fue 8 factorial entre 8 menos 4 factorial y 4 factorial. Y después lo que yo hice ya me dio 8 factorial entre 4 factorial por 4 factorial. Y después hice del 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 y por 8. Entre 1 por 2 por 3 por 4 por 1 por 2 por 3 por 4. Ya hice todo y estuve tachando como 1 por 2 por 3 por 4. Lo taché también el de abajo 2 por 3 que me da 6. Taché el 6 de arriba y el 2 por 3 de abajo. Y después me quedó 5 por 7 por 8, que me dio 280 entre 4 y me dio 70. Yo tacho los que se repiten y ya. Yo también hice lo mismo. Sí. ¿Alguna solución diferente? Siempre van a tener 70, está bien. Yo hice lo mismo, solo que al final, cuando fui tachando, me Yo quedó hice producto, pero no sé si me salió o no. 7 por 6 Eh, por 5 entre 3 y fue ya como me dio 70. Ok, alguien más habló, pero se empalmaron. Fui yo. Es que yo sé producto. Me salió un número muy grande que me dio 1680, pero no sé si está bien o mal. Maestra, a mí, pues, primero agarré la N como si fuera el 8, la R como el 4. Entonces ahí la agarré como factorial el 8. Entonces 8 menos 4 da 4 y factorial 4. Entonces ahí le sigo, tacho los números que se repiten, lo multiplico, me da 1680 entre 24 y daría 70. Sí, ahorita me dijeron que alguien le había dado resultado de 1000.
Fui yo. Es que le faltó dividir entre 24. Sí, le faltó dividir. Ajá, se me hace que te faltó hacer una división. Sí, le faltó. Pero, Muchas gracias. pero sí, es cuestión de checar la fórmula y los y los detalles. Sí, la respuesta era 70. Porque Sí, me había entonces planteado. ya sería todo sería todo por la sesión de hoy, me parece. Perfecto. Bueno, pues chicos, estamos llegando al final de esta sesión y desde luego al final del trayecto de formación que ustedes han tenido en esta fase de capacitación y entrenamiento para la Olimpiada Nacional. Desde luego reiteramos nuestro agradecimiento a la maestra, a la ingeniero Elba Ochoa Carrillo por habernos compartido este espacio de conocimientos que estamos seguros fue de gran utilidad para todos los que participaron. A nombre de la asociación le agradecemos, maestra Elba, su colaboración